Buenos días, mi nombre es Iván Darío Arcila Castro, estudiante de la Universidad del Quindío, cursando la carrera Seguridad y Salud en el Trabajo. El presente video expositivo lo realizo para el docente Einstein Franklin, cursando la carrera Sistema de Vigilancia Epidemiológica, para el cual debo abordar los siguientes temas: qué es la epidemiología, investigación epidemiológica y cómo se crea un sistema de vigilancia epidemiológica, o qué debemos tener en cuenta, o las pautas para crear, o los seguimientos que debemos hacer para crear un sistema de vigilancia epidemiológica. Como primer tema, la epidemiología es una disciplina científica de una rama de la salud pública muy importante que tiene el propósito de describir la salud de la población. En la actualidad, la epidemiología investiga la distribución, frecuencia y determinantes de las condiciones de salud humanas, así como las modalidades del tiempo de respuesta sociales instauradas para atenderlas, es decir, el tiempo de reacción que tiene todo el sistema de salud para atender un caso epidemiológico. ¿Qué investiga la epidemiología? La epidemiología investiga la distribución, frecuencia y determinantes de las enfermedades y sus consecuencias sociales. La distribución, frecuencia y marcadores de las enfermedades, es decir, cómo afecta una enfermedad a la población. La distribución, frecuencia y determinantes de los riesgos para la salud, cómo puede afectar, es decir, una epidemia, cómo se puede regar el brote, cómo puede afectar a una población o a una comunidad. Las formas de control de las enfermedades y sus consecuencias y riesgos, es decir, cómo la forma de reacción que tenemos frente a un episodio de enfermedad, cómo es la respuesta, cómo se diseña, cómo se crea y la forma de actuar más rápida. Y las modalidades de tiempo de respuesta, esto es otro tema muy importante, cómo atacamos una problemática en una población para dar corte, para frenar esa enfermedad o ese brote que se ha causado. Se aplican metodologías es muy importante porque la epidemiología cuenta con modalidades de naturaleza cuantitativa y cualitativa. Es decir, a base de datos y números, de ahí se genera la epidemiología. La palabra epidemiología proviene de la terminología epi, que es encima, demos, pueblo, y logos, estudio. Es decir, la epidemiología está por encima del estudio de las poblaciones. Por allá Hipócrates, en los años antes de Cristo, usó terminologías como endemia y pandemia, como queriendo explicar que que no determinaba lugares sin hacer referencia, si él cuando eso no nombraba las epidemias como tal. Ya por allá en Madrid en 1958, Quinto Tiberio usa el término epidemiología. Ya para 1646 se incluye la terminología como mortalidad, natalidad y enfermedad. Incluye los términos de probabilidad y causalidad. Estos términos son muy importantes hoy en día para para realizar tablas y manejo de la epidemiología como tal. La epidemiología estudia enfermedades infecciosas, es decir, abarca muchos temas de enfermedades como las infecciosas, crónicas, degenerativas. También interviene en mostrar una relación entre las condiciones del medio ambiente. Es muy importante también tener en cuenta esto, estilos de vida y la carga genética. Como podemos darnos cuenta, la epidemiología abarca un tema general ya sean en los temas de salud de las poblaciones. La epidemiología como instrumento de planificación tiene unos servicios prioritarios en salud, la problemática en salud y formas eficaces de promover la salud,
La epidemiología es muy importante porque nos genera datos, estudios, ya sean cuantitativos o cualitativos, frente a dichas enfermedades que afectan a una población. Y por último, el propósito de la epidemiología es describir las condiciones de salud de la población, es dar mostrar un estudio que se hizo sobre alguna enfermedad, sobre alguna pandemia, sobre alguna endemia. Bueno, la epidemiología abarca todos estos temas como endemia, pandemia y epidemia. Y así caracterizar la ocurrencia de las enfermedades, es decir, llevar un cuenteo, un muestreo. La epidemiología, eso es lo que hace. Como segundo tema, me corresponde cómo se genera una investigación epidemiológica. Esta nos lleva a asumir responsabilidades, ya que una investigación epidemiológica presenta muchos problemas, porque esto se debe hacer a base de muestreos y cuenteos, pues porque como tal no podemos contar una población totalmente, entonces debemos realizar estudios de investigación, hacer cuentas, más o menos manejar promedios. La investigación epidemiológica busca encontrar evidencias entre individuos, busca encontrar evidencias y cómo afecta los individuos sanos frente a los enfermos, cómo se afectan los individuos sanos frente a los enfermos. La estructuración ordenada de la información, eso es muy importante en los estudios en la investigación epidemiológica, y de la investigación epidemiológica nos basamos mucho en teorías. El objetivo de la investigación epidemiológica es describir el estado de salud de la población, ese es el objetivo primordial. Explicar la etiología de la enfermedad, predecir el caso de las enfermedades y su distribución, es decir, más o menos a calcular cómo puede llegar a afectar una enfermedad a una población, controlar la distribución de las enfermedades de la población, frenar, es decir, contrarrestar esa problemática que se está generando por una enfermedad. La parte más importante de la investigación epidemiológica es la aproximación teórica, lo que les hablaba anteriormente, que se realiza para poder abordar el tema a investigar. Si no tenemos una teoría frente a estos temas, va a ser muy difícil realizar una investigación epidemiológica. Y por último, ¿cómo se crea un sistema de vigilancia epidemiológica? Es el proceso mediante el cual se recopila, se analiza y se procesa información de los riesgos a los cuales está expuesta una población y cómo debemos asumir esas condiciones de salud para tomar decisiones que protejan su bienestar. Un sistema de vigilancia epidemiológica se crea a partir de teniendo unas bases primordiales como son medir, analizar y actuar. Son los ejes fundamentales para crear un sistema de vigilancia epidemiológica. A partir de ahí vamos a poder crear un sistema de vigilancia epidemiológica. Esto debe realizarse de forma repetitiva, estar en cuenteos, en muestreos, mirando determinantes problemáticas dentro de una empresa. ¿Qué crea con los procesos? ¿Cuáles son los objetivos de un sistema de vigilancia epidemiológica? Son los lineamientos de gestión, objetivos de vigilancia y procedimientos. ¿Qué debemos actuar? ¿Cómo debemos actuar? Roles y responsabilidades de repartir, crear responsabilidades frente a ciertos temas determinados, recursos, de qué recursos tenemos, de cómo, qué podemos invertir y cómo podemos invertir frente a un sistema de vigilancia epidemiológica, los aprendizajes, tener en cuenta todo lo que tener en cuenta y mirar un historial de una empresa para así crear el de nosotros, en la empresa a la cual vamos a diseñar el sistema. A partir de ahí podemos nosotros crear nuestro sistema de vigilancia epidemiológica. ¿Qué hago en mi empresa?
y cómo lo hago. Todos estos son factores determinantes para crear un sistema de vigilancia epidemiológica. ¿Qué hacemos qué hacemos? Lo primero que debemos de llegar a analizar es identificar los factores de riesgos que podemos mirar, el historial, como les decía, el historial de la empresa para guiarnos y así construir nuestro sistema de vigilancia epidemiológica. Identificar el principal riesgo que puede afectar a corto, mediano o largo plazo a esa población. Eh, Mirar ausentismo, incapacidades, todo ese historial frente a la empresa que haya tenido, cuál es la problemática que está afectando a los trabajadores de esa empresa. También debemos mirar el informe de condiciones de salud que nos brinda la IPS. Recordemos que hay unos exámenes periódicos, unos exámenes iniciales, en el cual nos podemos basar de esa información para así diseñar nuestro sistema de vigilancia epidemiológica. Solicitar asesoría a la ARL, contratar a un médico en salud ocupacional si el presupuesto no lo permite, para que nos ayude a estructurar el sistema de vigilancia epidemiológica. Y el el tercer paso es implementar acciones encaminadas al personal encaminadas al personal que ya ha presentado incapacidades, lo que les decía anteriormente. Bueno, ¿por qué esta gente, por qué este personal, por qué este grupo laboral está presentando estas incapacidades? ¿Por qué esta problemática? De ahí nos debemos desprender ya para tomar decisiones, tomar acciones de mejora y por último, hacer un seguimiento a la población laboral no afectada. Es decir, estar en constante revisión, en constante identificación de problemáticas y igualmente al personal que está afectado como al no afectado, llevarles un seguimiento. Bueno, este es mi video expositivo. Espero que le haya gustado a los compañeros y a mi tutor Franklin Einstein. Feliz día.